Muy buenas noches. Una vez más, nuestro tiempo devocional para aprender un poco de la palabra y para dirigirnos al trono de la gracia. Son espacios muy especiales. No olvidemos que el próximo domingo vamos a tener Cena del Señor. Entonces, como estás en la virtualidad, en la casa quiero invitarle a tener algún jugo de frutos rojos y alguna galletica o algún pan para que podamos disfrutar el tiempo de la Cena del Señor. La cena es un sacramento importantísimo entre nosotros los cristianos. Entonces, no importa que ahora no estés participando presencialmente, ojalá lo puedas hacer. Los que van a ir, pues van a estar preparados para que participemos de la Cena del Señor, pero los que lo hacen virtualmente, no dejen de hacerlo en sus casas. Es recordar el sacrificio del Señor Jesucristo. Es recordar su vida de servicio. Es un poco entender que la sangre y el cuerpo, la sangre y la carne del Señor Jesucristo, representado en el jugo, el vino y el pan, nos están hablando desde una vida dedicada al servicio por amor a nosotros. Entonces no dejemos de prepararnos para hacerlo. El próximo domingo, desde las 8, estamos en la virtualidad. Queremos invitarles. Dios nos bendiga, Dios nos ayude y tengamos una experiencia espiritual bien hermosa con el Señor. Por hoy seguimos analizando la palabra de nuestro buen Dios. El devocional anterior nos dimos a la tarea de introducir esta nueva sección donde el Señor Jesucristo va a tratar ya con personas de carácter individual, pero que representan una comunidad mucho más grande. Vimos que vamos a hablar de Nicodemo, de la samaritana, del oficial gentil, y que cada uno representaba como a una población un poco más grande. El fariseo Nicodemo representa esa ortodoxia de Israel en esos fariseos que un día, excepto Nicodemo, van a decir que Jesús echaba fuera a los demonios por Belcebú. La samaritana, que también va a representar a todo un pueblo con el que judíos no trataban, que eran los samaritanos, y el oficial, que representa al pueblo no judío. Pero algo interesante que dijimos el devocional anterior, es que la gente a través de las señales se queda en las señales y no llega a una fe genuina, es decir, una fe imperfecta. Les invito hoy a leer el capítulo 2, versículo 23 del Evangelio de Juan, y ahí nos vamos a ir introduciendo a lo que el evangelista nos quería enseñar. Juan 2:23 dice así: Mientras Jesús estaba en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en él al ver las señales milagrosas que hacía. Pero Jesús no confiaba en ellos porque los conocía a todos. No necesitaba que nadie le dijera nada acerca de la gente, pues él mismo conocía el corazón del hombre. Había un fariseo llamado Nicodemo, que era un hombre importante entre los judíos. Este fue de noche a visitar a Jesús y le dijo: Maestro, sabemos que te ha enviado a enseñarnos Dios. Sabemos que Dios te ha enviado a enseñarnos, porque nadie podría hacer los milagros que tú haces si Dios no estuviera con él. Ahí encontramos el primer relato, un relato muy interesante, precisamente sucedido en Jerusalén, y los que habitan esta ciudad de Jerusalén están obnubilados, extasiados con los milagros que está haciendo el Señor. Se van entusiasmando de una manera tal que nos dice el versículo que ya muchísimos estaban creyendo en Jesús. Pero tenemos que recordar algo que hemos dicho desde el principio del estudio del Evangelio de Juan, y es que en Juan las señales no deben apuntar hacia ellas mismas. No es el propósito de la señal. El propósito de la señal milagrosa es suscitar la fe en Jesús de Nazaret y ver su gloria. Lo hemos dicho en otras oportunidades. Pero sucede aquí una especie de ambigüedad. Las personas, al creer en el Señor Jesucristo por los milagros que Él está haciendo, pues terminan teniendo una fe imperfecta, porque
como lo dijimos la semana pasada, el devocional pasado, el martes pasado, como lo dijimos el martes pasado, estas personas se quedaron con el milagro, se quedaron con la señal, pero se perdieron al Hijo de Dios. Y eso es lo que se corre el riesgo. ¿Cuántas personas van a una comunidad cristiana porque les han dicho que allá sucede un milagro? Que allá pueden haber señales, que allá Dios puede solucionarles la vida, que les puede dar trabajo, que les puede sanar de la enfermedad que tienen, que les puede arreglar su hogar. Todo eso es verdad. Todo eso lo puede hacer Dios si Él lo ve como un propósito y como algo importante. Pero si las personas van a buscar en una iglesia al milagrero, se quedan con el milagrero. Se quedan con el que les ayuda y con el que les puede solucionar un problema, pero se van a perder al Hijo de Dios. Y eso, desde la perspectiva de Juan, pues no va a ser una fe perfecta, va a ser una fe imperfecta. La fe perfecta es aquella que escucha la palabra de Jesús, no solo se queda en el milagro. Entonces, si tú vas a una comunidad cristiana por la señal y por el milagro, pues yo creo que tienes que empezar a redireccionar esa fe imperfecta a encontrarte con el Mesías, el Salvador del mundo, y no con el milagrero, ¿sí? No con el que hace milagros y no con el Hijo de Dios. En esta fe, que es una fe caracterizada por el ver, que no es todavía el creer, porque el creer se va a lograr por la palabra. Escúcheme bien, ¿sí? Cuando las personas buscan señales y milagros, como aconteció en Jerusalén, se quedan con el ver, la maravilla, el milagro, la señal. Pero si se quedan solamente con el ver, no es todavía creer, porque el creer se logra a través de la palabra del Señor. Precisamente el versículo 23 que acabamos de leer va a ser una muestra de esto que estamos diciendo. Mírelo juntamente conmigo. Mientras Jesús estaba en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en él al ver las señales milagrosas que hacía. Pero Jesús, qué palabra tan fuerte la que nos cuenta Juan. Pero Jesús no confiaba en ellos porque los conocía a todos. No necesitaba que nadie le dijera nada acerca de la gente, pues él conocía el corazón del hombre. Imagínense entonces ir a una comunidad, a nuestra comunidad o cualquier comunidad, simplemente buscando que el Señor le arregle la vida, le solucione el problema, le ayude con X, con Y o con Z situación. El Señor claramente conoce nuestro corazón y conoce las intenciones de nuestra vida. Y si nuestra intención es ver un milagro, una señal milagrosa, pues el Señor no va a confiar en nosotros, como lo dice el versículo 24, que no confiaba en ellos, porque los conocía a todos. Es claro que este tipo de seguidores no tienen una fe auténtica. Y yo creo que en estos tiempos tenemos muchísimas personas en las comunidades que no tienen una fe auténtica y que por cualquier cosa pueden retirarse, pueden irse, pueden apartarse de la fe, porque su fe no era auténtica. Su fe era una fe de ver señales, prodigios. Si se vio afectado por el COVID en estos tiempos, pues cree que Dios no lo guarda. Si perdió su trabajo, cree que Dios no está con él y se van yendo porque su fe no era auténtica. Era una fe interesada en el milagro, en la señal, en el bienestar, pero no en el Hijo de Dios. Y es hacia allá donde se tiene que apuntar. Bueno, el Señor conoce el corazón de todos los seres humanos y a partir del capítulo 3 se nos va a contar un testimonio, un ejemplo, que es Nicodemo. Dice la Escritura que había un fariseo llamado Nicodemo. Este fariseo es maestro de la ley, es miembro del Sanedrín, como les dije hace un momento, es del grupo que va a acusar al Señor Jesucristo de que él echa fuera demonios por Belcebú. Lógicamente Nicodemo va a estar en un nivel superior a sus colegas
y no va a juzgar a Jesús porque se va a volver un creyente de verdad. E incluso al final de los días del Señor se va a asegurar de una tumba o de un sepulcro digno para Jesús de Nazaret. Ese va a ser Nicodemo, un poco distanciado de los demás fariseos porque él se encontró con el Señor. Pero este Nicodemo empieza precisamente impresionado es por los milagros de Jesús y espera que el Señor le dé alguna luz. Fíjese que cuando él viene de noche a visitar a Jesús, muchos se han preguntado por qué de noche. Y las respuestas son múltiples. Algunos han dicho que como era un hombre prestante, era un fariseo tan prestante, no querían que lo vieran hablando con el Señor Jesucristo. Otros han pensado que como la Torá tenía particularidad de estudio en las horas de la noche, por eso estaba buscando a Jesús. Sin embargo, van a tratar temas muy importantes como el tema del nacer de nuevo y como el tema del misterio del Hijo del Hombre, y como que Nicodemo está en oscuridad frente a estos temas y en ese encuentro pues va a hallarse con la luz. En otras palabras, puede ser un símbolo muy interesante. Recordemos que Juan es muy simbólico, de mostrarnos cómo una persona puede pasar de la oscuridad absoluta a el entendimiento absoluto, a la luz absoluta. Quiera el Señor que eso también esté pasando con nosotros al comprender el Evangelio de Juan. Pues bien, él se ha dejado impresionar. Dice: Maestro, sabemos que Dios te ha enviado a enseñarnos, porque nadie podría hacer los milagros que tú haces. Fíjese cómo Nicodemo cae en la misma situación de los demás en Jerusalén. ¿Cuál es lo que hizo que Nicodemo corriese detrás del Señor? Pues Nicodemo va a correr detrás del Señor porque está impresionado por esos milagros de Jesús. Pareciese entonces que es simbólico lo de la noche, a un momento de luz, y en esos temas el Señor le va a ir aclarando el nuevo nacimiento y el misterio del Hijo del Hombre. Es por eso que Nicodemo se va a convertir en una figura tan importante por su conversión y por entender. Además que es uno de los pasajes de la Escritura que más nos agrada y que más mencionamos, que es Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Después de esta presentación, de este relato, viene un diálogo en el que en este diálogo el Señor le va a cambiar toda la perspectiva y va a encontrar la verdadera motivación de Nicodemo al venir a buscar al Señor. Por eso el versículo 3 le dice: te aseguro que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Fíjese cómo la inquietud de Nicodemo fue los milagros, pero cuando dialoga con el Señor le va a cambiar absolutamente esta perspectiva, porque no son los milagros. El Señor una vez más nos va a enfatizar que hay que creer a través de su palabra. Y esto creo que por el día de hoy nos es suficiente para ir interiorizando esta profunda verdad del nuevo nacimiento. El próximo devocional nos vamos a encargar de descubrir el nuevo nacimiento en Nicodemo, que no solamente es para Nicodemo, sino para usted y para mí. Pero hoy quedémonos con algo muy importante. Sigamos creciendo en la fe. No importa la circunstancia que estés viviendo. No importa el problema, la angustia, la dificultad por la que estés pasando. Dios puede hacer grandes cosas y grandes milagros. Pero no nos podemos quedar con la señal ni con el milagro. No importa si lo hace o no lo hace. No importa eso. Lo que importa es que nos encontremos con el Hijo de Dios, con el Salvador del mundo. Y ese va a ser uno de los énfasis que la palabra del Señor nos quiere invitar a entender. Por eso Juan, cada vez que nos habla de una señal, no se queda en la señal, sino que nos insiste permanentemente en encontrarnos con el Salvador. Por eso el Bautista dijo: me encontré con el Salvador del mundo. La samaritana y los samaritanos dijeron: me he encontrado, ahora sí creemos que nos hemos encontrado con el Salvador del mundo. El oficial del imperio dijo juntamente con su familia:
creemos en Él porque es nuestro Salvador. Y nosotros que estamos hoy aquí, pues debemos creer en Jesús como en nuestro Mesías y nuestro Salvador. Quiero invitarte a orar juntamente con tu familia allí para que juntos reconozcamos que por encima de cualquier cosa que pase buena en nuestra vida, ya tenemos lo más grandioso, es a Jesús, el Hijo de Dios. Padre Celestial, te damos gracias en esta noche. Señor, vamos adentrándonos poco a poco en esta maravilla de evangelio que nos va extasiando a la hora de descubrir todas las maravillas y realidades que hay en él. Gracias por el evangelista Juan y por esta literatura sagrada que nos dejó. Porque hoy podemos entender que no podemos perdernos tu presencia y no podemos, Señor, quitarnos de nuestra cabeza la búsqueda genuina de la fe, que es al Hijo de Dios, al Salvador del mundo. Gracias por todo lo que haces en el día a día, Señor, por ayudarnos, por consolarnos, por levantarnos, por fortalecernos, por darnos el alimento, el techo, el vestido, la salud. Cuántas cosas haces por nosotros, pero que nunca perdamos de vista que buscamos al Salvador, al Hijo de Dios, al Todopoderoso. Te ruego por cada familia que se une conmigo en este devocional y en especial nuestra petición es: ayúdanos a hacer tu voluntad, no nos sueltes de tu diestra. Queremos tener comunión contigo, porque al tener comunión contigo tenemos comunión con la divinidad. Es esa nueva forma de relacionarnos con Dios, no a través de sacrificios, a través tuyo, Jesús. Una vez más, levantamos oración a favor de los países que están viviendo estos tiempos difíciles de COVID, para que nos ayudes a superar esta situación y a tener mejores días. En tu nombre, Señor. Amén y amén. Qué gusto poder estar con ustedes. Vamos poco a poco, pero lo importante es ir aprendiendo lo que el Señor quiere que aprendamos. Dios les bendiga, me alegra mucho saludarles. No nos olvidemos, el próximo domingo tenemos Cena del Señor y a las 8 estamos en la virtualidad y también en lo presencial. No necesitamos inscribirnos, podemos ir libremente a la iglesia porque tenemos todas las normas de bioseguridad. Dios les bendiga y no nos olvidemos que nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Chao, chao, mil bendiciones.